No sé si el periodismo es una profesión a la que se le podría aplicar aquello de no es un gremio para hacer amigos, pero si lo fuera, quizá el señor don Gregorio Morán será uno de los que podría encajar en esa definición. Porque mientras que en otros decir lo de voy a contracorriente es una mala excusa para reconocer que estás subido a una corriente, en el caso del señor Gregorio Morán, periodista antifascista, en muchas ocasiones sí actuó a contracorriente. Por ejemplo, cuando en 1977 el comisario Conesa salva la Semana Trágica liberando en una redada policial bastante brillante para la época vivos al señor Antonio María de Oriol y al general Villaescusa, que estaban a punto de ser asesinados por terroristas, y en ese momento se convierte en el héroe nacional de España, condecorado por el gobierno Suárez, etc. En ese momento es cuando don Gregorio Morán decide publicar un serial en Diario 16 acusando de todo tipo de atrocidades al señor Conesa durante la dictadura. En favor de él hay que decir que lanzaba esas acusaciones cuando el señor Conesa estaba vivo y se podía defender, y lo hizo, no contestando, sino mandando a abogados. A mí me detienen en el Comité de la Transición. Yo hice una información y vino la policía y me detuvo en el periódico, en el Diario 16. Y recuerdo a un director adjunto que se apellidaba Roldán, oye, que ha venido la policía por mí. Y la respuesta es para grabarla. Me dijo, algo habrás hecho. Otro ejemplo sería cuando en los 90 falleció el exalcalde de Barcelona, el señor Porcioles, que a pesar de su trayectoria derechista fue muy elogiado por toda la clase política catalana, o gran parte de ella, entre ellos por el alcalde de entonces de Barcelona, que era socialista, el señor Pascual Maragall. Y tiene lógico que lo hiciera porque Maragall debía gran parte del inicio de su trayectoria al señor Porcioles. Y pese a ello, el señor Morán publicó una tribuna en La Vanguardia, una sabatina de las suyas, recordando el pasado franquista de Porcioles. Escribió muchos libros, pero sin duda el más famoso fue el que escribió contra el presidente don Adolfo Suárez, Historia de una ambición, que fue llamativo porque no es que lo hiciera cuando podía defenderse, es que lo hacía cuando el señor Suárez todavía estaba en lo alto, porque todavía era presidente cuando ese libro salió. Y es muy interesante que una de las personas que más atacó ese libro y más defendió al presidente en aquel momento fue el señor Ricardo de la Cierva, que daba la impresión de que quizá el señor de la Cierva quería hacerse perdonar por haber publicado aquel artículo de qué error, qué inmenso error contra el señor Suárez cuando pensaba que no iba a durar ni 2 días como presidente. Si lo hizo para eso, funcionó, porque poco después de que publicara esa defensa del señor Suárez del libro del señor Morán, le hizo ministro de Cultura. Si eso no es perdón, que baje Dios y lo vea. Cuando en los años 1986 o 1987 el general de la Guardia Civil, el señor Enrique Rodríguez Galindo, era visto como un héroe en muchos sectores de la prensa porque era el que más había desarticulado comandos de ETA. Por ejemplo, ese año desarticula el comando Cubati que había matado a Joyes. Es el señor Gregorio Morán, que de pronto dirige un periódico muy débil económicamente, que era la Gaceta del Norte, o lo que quedaba de ella, publica en portada que Galindo es uno de los jefes de los GAL. En aquel momento no lo pudo demostrar, pero visto cómo pasaron los años y cómo evolucionaron los acontecimientos, se podría decir que esa portada envejeció muy bien. Bueno, yo el periódico que estaba haciendo no era precisamente el que quería ni el PNV ni Bobadilla. Ahí se equivocaron en el casting. Y duró unos meses y luego lo cerraron. Durante las primeras décadas del siglo XXI, sus columnas sabatinas en La Vanguardia eran muy elogiadas como referente del antifascismo. Metía mucha caña al señor Aznar, al PP, a los periodistas afines como el señor Carlos Dávila. Sin embargo, ocurrió algo que rompió un poco su mito, y es que cuando se produce el Procés, el señor Gregorio Morán es muy crítico contra el Procés. Es más, es radicalmente visceral contra el nacionalismo. En realidad el señor Morán siempre había sido muy crítico con la derecha catalana del señor Pujol, pero cuando empieza el Procés se impone en gran parte de los lectores de Periódico de Cataluña que ser antifascista significa que tienes que estar a favor del Procés. Y si estás en contra, pues entonces no estás cumpliendo. Y entonces estás con los fachas. Una cosa un poco rara, por lo cual el señor Morán no entró. Y, por ejemplo, cuando un grupo de independentistas hizo un manifiesto en el que defendía que el único idioma en Cataluña debía ser el catalán y, por tanto, debía retirarse el castellano como idioma cooficial, hizo un artículo en La Vanguardia un poco fuerte contra aquella propuesta. Aquel artículo provocó que los grandes columnistas de La Vanguardia que había en ese momento, como doña Pilar Rahola,
que venía de ser diputada de Esquerra, o el señor Francesc Marc Álvaro, que luego sería parlamentario de Esquerra, cargaran contra el señor Morán. Algunos artículos, como el que circulaba el sábado cerca de este espacio, han sido tan vomitivos que duele mentarlos. Hay progres muy sectarios cuando se trata del tema catalán. Es indecente que se use el fascismo contra posiciones catalanas. Algunos han aprovechado el manifiesto para soltar su odio obsesivo contra el nacionalismo catalán, como Gregorio Morán. A él y a otros hay que recordarles que el único fascismo y racismo que hemos conocido los catalanes es el que cometió el franquismo durante 40 años de dictadura. Al final el señor Morán fue despedido como columnista de La Vanguardia en la etapa del señor Màrius Carol. Si en la época en la que el señor Màrius Carol era director de La Vanguardia es considerada la época en la que se dio un volantazo para abandonar el independentismo y volver a la defensa de la legalidad, don Gregorio Morán opinaba justo lo contrario, que a él le echaron porque era demasiado antiindependentista para el señor Carol. Màrius Carol lo que hace es continuar mucho más, en el sentido de que Màrius Carol no dirige el periódico, simplemente cobra por estar director. En sus negocios son su señora y todo el follón que yo he descrito en el librito último que dediqué, el de Crónica Personal de Cataluña, en el cual está explicado con pelos y señales. La Vanguardia es el periódico que más depende siempre, pero además sin rubor, de quién le paga, quién está en el poder, siempre que es un periódico del poder. Y desde el entorno de algunos de los ex jefes del señor Gregorio Morán nos han dejado caer que no era quizá la persona más fácil del mundo para tratar. De hecho, el siguiente medio al que va después de salir de La Vanguardia es a Crónica Global, un medio objetivamente contrario a todo tipo de independentismo y donde también dura bastante poco tiempo. Y donde tampoco al señor Xavier Salvador le puso las cosas muy fáciles, según él mismo reconoció. Descanse en paz un periodista que era antifascista y antiindependentista. Probablemente porque a él le parecería que la exaltación patriótica del independentismo algo se parecía a aquel fascismo que él tanto detestaba.